Buenos días. En esta clase de teletrabajo, que es una de las clases que estamos reponiendo, vamos a hablar de la primera deformación, la llamada independencia, que tuvo como efectos el desastre político y la ruina económica. Del desastre político ya hemos hablado, toda esa inestabilidad, de lo cual el inicio fue la primera sucesión presidencial, toda esta situación de llamada el motín de la acordada. Es nada más una muestra, pero todo eso iba a continuar, como vimos en un teletrabajo anterior. Vicente Guerrero, que en esta forma anómala llega a la presidencia para ser el segundo presidente de México, apenas duró un año aproximadamente y él a su vez lo derrocaron. Eso fue lo que provocó la independencia, o más que la independencia, el haber derrocado a Iturbide. Y el otro efecto terrible de esta primera deformación fue la ruina económica, el proceso histórico llamado la deuda histórica, también conocida la deuda histórica como la deuda inglesa. Es importante ubicarnos en el año 1823, en que en noviembre-diciembre, perdón, esto es de 1822, Poinsett arriba a México. En marzo, ya del 23, derrocan al imperio de Iturbide. Vean ustedes la secuencia. En mayo se autoriza a contratar un empréstito con financieros ingleses. Esto es la deuda histórica. En julio, el doctor Mackey arriba a México. ¿Quién es el doctor Mackey? Un personaje prácticamente desconocido en la historia de México, pero que también provocó, igual que Poinsett, terribles efectos. Es decir, fue como el artífice de un proceso por el cual los capitalismos ingleses explotaron, saquearon y prácticamente robaron las riquezas de México, los recursos de México, durante muchos decenios. El doctor P. Mackey, que llega como enviado secreto, ese es el título que se le da, enviado secreto del gobierno de Inglaterra. Hay que ver también el contexto internacional y la debilidad, la falta de patriotismo y soberanía del gobierno de México. En octubre de 1824 se iba a proclamar los Estados Unidos mexicanos. Es, digamos, el inicio de los Estados Unidos mexicanos, el 4 de octubre de 1824, y la coronación de Guadalupe Victoria como el primer presidente de México. Y este presidente fue el gran facilitador para que los ingleses, los capitales ingleses, vinieran a hacer ese terrible robo y esa muy perjudicial
eh, muy perjudicial medida contra la economía de México. Guadalupe Victoria, a través de los acuerdos o negociaciones que llevó a cabo Guadalupe Victoria con el doctor Temaki, que si nos da tiempo haremos un extracto de las reuniones que tuvieron en julio, me parece que fue fines de julio y tal vez principios de agosto, donde este señor es como el que logra el entreguismo de México al capitalismo inglés, con terribles consecuencias durante muchos decenios. Efectivamente, una ruina económica, un país arruinado en una forma infame por parte de los capitalismos ingleses. Vamos a ver un libro, un texto del cual yo les voy a dar los extractos. Les voy a mandar también el PDF o el link. Estamos aquí en la hoja 5. El libro se llama, por si no lo logro pasar, México y sus cuestiones financieras con la Inglaterra, la España y la Francia. El autor es Manuel Paino y es un libro escrito en 1862. Porque Manuel Paino fue uno de los liberales que estuvo en varias de estas negociaciones con la deuda inglesa. Deuda contraída con Londres o en Londres. Con Londres, porque en Londres era la capital financiera del mundo en estos primeros decenios del siglo XIX, 1710, 1720 y tantos. Por cierto, la deuda inglesa, y este proceso fue también en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela y en Guatemala. Como nos dice aquí, fueron levantando en la Bolsa de Londres sus empréstitos. La deuda de todos estos países hispanoamericanos en el año de 1840 llegaba a 175 millones de pesos, que era una cantidad estratosférica en aquellos tiempos. Pero vamos al caso de México. Entonces vean ustedes las páginas del PDF para que vayan registrando en dónde van a tomar la información para hacer un esquema técnico, matemático, financiero. Así incluso le vamos a poner como subtítulo. Esquema, ¿cómo dije? Técnico financiero. No, ya me acordé cómo dije. Esquema técnico, matemático, financiero. Esas 4 palabras. Esquema técnico, matemático, financiero de la deuda inglesa. En el caso de México. Nos dice aquí, entonces aquí van a tomar a partir de esta página 5, la historia de la deuda contraída en Londres es la historia de un deudor inexperto, siempre deseoso de pagar, pero siempre urgido y escaso de recursos, y de un acreedor prudente, dócil para las transacciones, pero aburrido y violento algunas veces, en que ha llegado a perder la esperanza de un arreglo sólido y definitivo. Bueno, aquí es un poquito tenue este señor. No, las cosas no fueron tan simples. Si es un deudor inexperto, porque para estos hombres que nunca habían gobernado estos masones, que nunca no tenían ninguna experiencia de gobierno, y sentir que estaban en una negociación, en una mesa de negociaciones con el representante del reino británico,
Era como sentirse en la aristocracia política, pero no sabían que esas contrapartes, esos financieros y políticos facilitadores, pues eran unos buitres terribles. Bueno, como decíamos ahí en la calendarización, apenas un mes después de que derrocan a Iturbide, porque a Iturbide lo derrocan a fines de marzo, y un decreto del Congreso General de México del 1 de mayo de 1823, el gobierno de México autoriza a un señor para que contratase un empréstito. Estamos con un gobierno de facto, es decir, no es un gobierno legítimamente constituido. El gobierno se va a legitimar hasta el 4 de octubre, en que se proclama la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y entra Guadalupe Victoria. Es decir, las instituciones o los cargos del gobierno que regían en México, una vez que se derroca Iturbide, pues eso se le llama gobierno de facto porque no está basado en la ley ni en la Constitución y no tenían la legitimidad ni la autoridad para llevar a cabo estas transacciones. Y esto es lo que van a hacer ustedes, esto que le hemos llamado esquema técnico matemático financiero. Este señor Migoni, enviado de México, emitió en la Plaza de Londres 16,000 bonos de 100 y 150 libras por un total de 3,200,000 libras, que una libra equivalía a 5 pesos, da un total en pesos mexicanos de 16 millones. La casa Goldschmidt, porque todas estas casas son casas financieras, ubicadas todas en Londres. Hay un distrito, como un barrio en Londres, que le llaman la City, como la ciudad, la City, pero es como el Wall Street. El antecedente, antes de que Nueva York fuera la capital financiera del mundo, antes lo fue Londres. Y antes de Londres, la capital financiera del mundo fue Ámsterdam. Bueno, en el caso de Londres, que en estos tiempos era la capital financiera del mundo, porque Inglaterra era con mucho el país número 1 en el capitalismo mundial. Bueno, ese es un tema de historia universal que simplemente lo tomamos como referencia. Y aquí en la City estaban ubicados, ¿no? Era como un barrio, varias manzanas, y estaba la casa Goldschmidt y otras más. Hewler, Baring, etc. La casa Goldschmidt compró este papel al 50%, es decir, que cada bono de 100 libras lo compró en 50 libras. Es decir, se adquirió por estos bonos solamente 8 millones de pesos. Es decir, perdió México al negociar este empréstito 8 millones de pesos. O sea, imagínense lo terrible que es. Tú te estás adquiriendo una deuda por 16 millones, pero solamente estás recibiendo 8 millones. Y eso de recibir entre comillas. Es como si yo les dijera a uno de ustedes, préstame 1,000 pesos, ¿sí? Pero solamente voy a recibir 500. Pero debo 1,000. Entonces México tiene una deuda de 16 millones de pesos y solamente recibe 8 millones. Cada uno de estos bonos ganaba el 5% anual de interés. Es decir, el interés era sobre los 16 millones. Es decir, que en 20 años se iba a duplicar, ¿no? Porque el 5% anual, eso en un principio, todo fue un desastre. Pero no era el 5% anual. Es decir, el 10%, puesto que con 50 libras se compraba un bono de 100.
Bueno, toda esta cuestión de los bonos, ¿no? De las acciones, es una cuestión un poquito complicada en la cuestión de las finanzas. Y para esto los buitres de la City de Londres tenían una gran experiencia y los mexicanos totalmente inexpertos, sin conciencia. Como todo empréstito, como todo crédito, ¿no? Es como si yo les dijera a ustedes, este, les puedo decir a alguien de ustedes, préstame 1,000 pesos y tú me vas a decir, sí, pero ¿con qué me pagas? Déjame un reloj que valga los 1,000 pesos, ¿no? Si no me pagas, pues me quedo con el reloj. Esas son las garantías. Se hipotecaron para el pago de este préstamo todas las rentas de México en lo general y una contribución especial cuyo producto pudiese ascender a la suma de 600,000 pesos anuales, que importaban los réditos que deberían pagarse por semestres. Es decir, cada semestre México tenía que pagar 600,000 pesos de intereses, o sea, réditos. Este contrato fue aprobado por el Supremo Poder Ejecutivo por decreto del 14 de mayo de 1824, hipotecando para el pago de intereses y amortización del empréstito, es decir, sobre los 16 millones tienes que pagar, como dice aquí, intereses de 600,000 pesos anuales. Y además tienes que amortizar, es decir, amortizar es que decir que del capital de los 16 millones pues tienes que ir rebajando. De los 16 millones, aparte de los intereses, pues amortizas una parte para que baje, digamos, a 15,500,000. El Supremo Poder Ejecutivo no tenía legitimidad, era un gobierno de facto, sin autoridad para llevar a cabo este tipo de contratos. ¿Y qué hizo este Supremo Poder Ejecutivo? Irresponsable, que en un juicio, aunque sea post-mortem, hay que juzgar a estos sujetos por haber provocado esta terrible ruina para el país. Hipotecaban para el pago de intereses y amortización la tercera parte de los productos de las aduanas marítimas de México. Me parece que en un principio eran nada más las del Golfo de México. Es decir, si no me pagas, pues todos los impuestos, tanto de importación como de exportación, me voy a quedar con el tercero con el 33%. Decían los ingleses, de decir, como embargaban, vamos a llamarle así, no me pagas, pues entonces me apodero de tus aduanas y de la tercera parte me quedo y de ahí me cobro los intereses y la amortización del capital. ¿Y cómo le iba a hacer Inglaterra? Pues era el país más poderoso militarmente en el mundo. El gobierno mexicano dispuso del producto líquido. Líquido es el dinero, como se dice, contante y sonante. Porque una cosa es que en el papel, en los bonos, porque se emiten bonos que son como papeles, como un pagaré, ¿no? O un papel, como un cheque, ¿no? Y el que tenga un bono de 100 pesos o 100 libras, ¿no? Pues es papel, es nada más papel. Pero a ver, de esas 100 libras quiero verlo. La liquidez es material, el dinero, billete, moneda, como se dice aquí, dinero contante y sonante, no un papelito, un bono. Ese producto líquido, girando letras sobre Londres y recibiendo el resto en tejos y onzas de oro. La emisión de los 16 millones de bonos produjo al gobierno la suma de 1,139,000 tantos libras esterlinas, que a 5 pesos son 5,698,000. Vamos a cerrarlo en 6 millones. Es decir, de los 16 millones, ni siquiera México recibió 8 millones. De los 16 millones que es tu deuda,
México recibió solamente 6 millones. Y eso todavía, entre comillas, que México recibió. Porque el resto se empleó en pagar los primeros dividendos y hacer algunas amortizaciones. En febrero de 1822, la casa Goldsmith suspendió sus pagos y México comisionó al señor Camacho para que liquidase las cuentas en Londres. Después de diversas y desagradables contestaciones con esa casa Goldsmith, se le hicieron cuantas concesiones y rebajas exigía el mal estado de sus negocios. Así terminó esta primera operación financiera del gobierno mexicano que costó un 68%. México se atrevió el 27 de agosto de 1823 a un segundo empréstito, ahora con la casa Barclays Richardson. Aún, fíjense, la casa Goldsmith quebraría hasta febrero de 1826, pero apenas en agosto de 1823, es decir, a las pocas semanas del primer empréstito, México lleva a cabo la contratación de un segundo empréstito con la casa Barclays Richardson. Un nuevo préstamo. Aparte de los 16 millones, se emitieron 24,000 bonos por valor de 3,200,000 libras, que a 5 pesos son 16 millones. Esto se vendió en el mercado de Londres al 86% y produjo en México, produjo en pesos 13,880,000. México perdió 2 millones. Y fracción. De esos 13 millones que resultaron líquidas al vender los bonos, se destinó a una suma para amortizar parte del préstamo de Migón. Es decir, contrato un segundo empréstito para pagar el primer empréstito, para amortizar una parte del capital del primer empréstito y la otra parte para pagar los primeros dividendos, comisiones y gastos. ¡Qué barbaridad! O sea, me endeudo y luego me endeudo más para pagar la primera deuda. Y luego lo peor aún, aún la mínima parte que se entregó a México en dinero, contante y sonante, ¿en qué lo gastó México? Comprando armamento, buques y uniformes militares. ¿A quién? A fábricas inglesas. Es decir, ¿qué se quedó en México? Prácticamente nada. Porque ese armamento, barcos y vestuario, a los pocos años, pues iba a desgastarse, a pues sí, armamento, uniformes, barcos, pues se iban a esfumar. México recibió en dinero y efectos únicamente la suma de 1,200,000 libras, es decir, 6 millones de pesos. En resumen, México, y esto es de lo más terrible, bueno, hubiera ido subrayando desde el principio, pero ya lo dije verbalmente, un corte de caja. Apenas al primero o segundo años, de llevar a cabo estas operaciones, México tiene una deuda de 62 millones de pesos. Tienes una deuda de 62 millones de pesos y solamente recibiste 11,800,000. ¿En dónde quedaron esos más de 50 millones? Que te prestaron 50 millones de pesos, pero que tú nunca viste.
pero los debes. Vea nada más lo terrible que fue estos dos primeros empréstitos. La casa Barclay quebró y el gobierno mexicano perdió 1,5 millones. El- la casa Barclays quebró y el gobierno mexicano se vio privado de la suma de 400,000 libras que la referida casa tenía en su poder cuando dio punto a sus negocios. Bueno, ya para empezar, apenas entre 1823 y 1824, apenas todavía no nacían los Estados Unidos mexicanos y ya estábamos pero endeudados terriblemente. También quisiera hacer la observación de que aunque ya nunca se va a demostrar, yo sospecho con fundamentos de que los gobernantes y agentes mexicanos incurrieron en una gran corrupción. Obviamente los buitres financieros ingleses sabían que era la forma de atorar a los mexicanos, diciéndolo, no, tú quédate con una lana, ¿no? Ahí te va un billete de estos cientos de miles de pesos, pues como dicen ahora, ¿no? Como dice un señor gobernante, ¿no? Piquete de ojos, piquete de ojos, ¿no? O sea, quiere decir el moche, ¿no? El gobernante ve circular una cantidad X de dinero que es de la nación y el piquete de ojos quiere decir, te pico los ojos para que no veas cómo yo me quedo con una parte. Guadalupe Victoria, sospecho yo, este primer presidente de los Estados Unidos mexicanos que fue un gran corrupto. Si nos vamos a esas negociaciones secretas que tuvo con el doctor P. Mackey, enviado secreto del gobierno británico. Pero no solamente fue esto, sino los demás efectos. Por el momento le vamos a dejar así, pero las consecuencias, porque había como lo que se le llama renegociaciones o conversiones, conversiones, no sé cómo se le podría llamar. Sí, cada cierto tiempo se hacían negociaciones para ver cómo estaba la deuda y siempre Inglaterra sacaba ventajas. Las llamadas conversiones hacían todos los efectos que tuvo esta deuda inglesa, que si bien el primer efecto meramente en el capitalismo financiero fue terrible porque de 60 y tantos millones que es la deuda de México, México no recibió prácticamente nada. Como decimos, lo poco que recibió en líquido, sea en dinero real, contante y sonante, como dijimos, pues lo compras a fábricas inglesas. Y aparte del capitalismo financiero que ya abusó terriblemente, un robo descarado, ya entra también el capitalismo mercantil y el capitalismo industrial de Inglaterra. Capitalismo industrial con las fábricas de textiles, ¿no? que elaboran uniformes, las casas que construyen, que, sí, que fabrican armamento, y los astilleros que construyen barcos, ¿no? Y México paga eso y todo el dinero pues, se va para Inglaterra. Es terrible, terrible realmente, es para darse de topes. La deuda inglesa yo considero que es el proceso más importante en la historia de México en el siglo XIX, por todos los terribles efectos. Ya no nos va a dar tiempo de ver los demás efectos, pero si bien el capitalismo financiero fue el gran abusivo, después los efectos de las mismas negociaciones con el capitalismo financiero inglés
iban a sacar ventajas y abusos los capitalismos mercantiles e industrial de Inglaterra. ¿Por qué? Porque como decía, bueno, se quedan con las aduanas y luego obtienen, por ejemplo, ¿no? El monopolio de ciertos productos. A ver, una empresa mercantil inglesa si dice, si no me pagas, no me puedes pagar, bueno, una concesión, vas a dejar que una compañía inglesa tenga el monopolio del tabaco. Y uno de los efectos más terribles fue haber abierto la minería al capitalismo industrial inglés, porque el país debilitado y teniendo que endeudarse para seguir pagando, porque esto hay que anotarlo, la deuda se hizo desde un principio por parte de estos buitres financieros ingleses, se hizo para que fuera impagable, porque al hacerla impagable iban a estar sometiendo a México y logrando más privilegios como fue ese monopolio, esos monopolios, o también, y uno de los más terribles fue haber abierto las puertas a las compañías mineras inglesas. La minería, que fue el primer motor de toda la economía mexicana y que, como ya hemos explicado, aunque fue muy breve, hablamos de la minería como la principal actividad que movía todo, ¿no? Porque esto generaba como, ¿cómo le llaman esto? Sí, cadenas productivas, porque la minería, ¿no? Las zonas mineras requerían alimentos, y para llevar los alimentos se requerían arrieros y requerían sombreros y textiles en talleres, y entonces los talleres que estaban en otra zona necesitaban materias primas como el algodón, se producía en otro lugar, y la herrería era una gran actividad importante para llevar materias primas o productos manufacturados en los talleres de un lugar a otro, y así se movía la economía mexicana en el virreinato con una gran prosperidad. Había un mercado interno, hablando en términos actuales, donde se desarrollaban todas las actividades productivas en México. A partir de la minería se desarrollaba la agricultura, la pesca, la manufactura, textiles, etc. Y al entregar las minas a los capitales ingleses, pues esto lo utilizan para la especulación, porque ya los productos se manejan como un mercado mundial. Desde Londres se maneja el precio del oro, desde Londres se maneja el precio de la plata y demás materias primas como pieles, maderas. Aunque se produzca maderas en México, en un país de África, en un país de Asia, el producto de una madera, digamos, similar, se va a fijar en el mercado de Londres. Y esto lo utilizan las compañías no para producir, sino para especular. Y así entra la minería en, en una crisis, vamos a llamarle así, y esto afecta pues, a toda la economía mexicana. En una de las renegociaciones, por ejemplo, en México dice, pues ya no tengo que entregar, y como garantía dice, bueno, pues te voy a entregar las tierras del norte de mis estados, de Sonora, de Baja California, de Texas, perdón, de California, y ahí está, si no te pago, pues ya quedan de tu propiedad. A esos capitalismos ingleses. Pero vino la guerra de México contra Estados Unidos y México pierde, pues, California. Y entonces dicen los ingleses deudores, perdón, acreedores, bueno, pues ya no están mis garantías. Fíjense lo que pasó. Estados Unidos dio una indemnización en esos tratados de Guadalupe Hidalgo por los cuales México pierde sus territorios. Estados Unidos, ¿no?, da una compensación de 10 millones de pesos. ¿Y qué dicen los ingleses? Ah, no, pues ya te dio Estados Unidos, pero las tierras estaban hipotecadas para nosotros, así que entonces, pues cáile con esa lana, y entonces una gran parte, si no es que casi todo,
de esa indemnización que da Estados Unidos a México, pues se dirige a los bolsillos de los capitales ingleses. Terrible, terrible, afecta a la minería, afecta a la manufactura, ¿no? Una de las concesiones, un ejemplo, esto lo vamos a ir fundamentando, documentando y demostrando. Se autoriza un gran cargamento de textiles ingleses y esto arruina a los productores mexicanos. México no estaba en la revolución industrial. México estaba en el taller manufacturero, mientras que Inglaterra ya estaba en la parte más avanzada de la revolución industrial. Así que una fábrica inglesa en competencia con un taller mexicano textil, pues era pues totalmente ventajoso para la fábrica inglesa en cuanto a cantidad, calidad y precio. Entonces entra un gran cargamento de muchas toneladas de textiles ingleses y ¿qué hacen los talleres mexicanos? Pues también se van a ir a la ruina. O sea, terrible. ¿Y esto por qué se hizo esto de esta importación de textiles que favorece al capitalismo industrial productor en esas fábricas y al capitalismo mercantil que las transporta y las viene a vender? No, es producto, ¿no?, de que México tuvo que ceder por que no podía pagar la deuda. Terrible, terrible, y esto lo vamos a documentar más ampliamente. Yo nada más les dejo estas páginas del libro, las que ya vimos aquí, de lo que fue, digamos, el inicio y toda la ruina que significó para México en este esquema técnico, matemático, financiero que tienen que hacer con los dos empréstitos. El capital, los intereses, las amortizaciones, tanto en libras como en pesos, y todo lo que México queda de deuda y lo que México recibió y a dónde se va, todo esa, el poco dinero que México realmente recibió. Hablando de la guerra de México contra Estados Unidos, que también ya no la vimos muy bien, pues simplemente decir que una de las consecuencias pues fue la derrota de México en la guerra y cómo fue izada la bandera de los Estados Unidos de América en el Zócalo. Septiembre de 1847. No tengo ahorita el dato exacto del día, pero sería bueno decir de qué día a qué día estuvo izada la bandera. Yo creo que tuvo varias semanas. Y esta tiene una explicación. Yo lo único que quiero decir es que México realmente pues, no perdió, porque desde el virreinato y en los pocos años de independencia, por la herencia española de ser los españoles que vinieron unos terribles huevones, pues dejaron en el abandono esos territorios. La zona A era la zona de la infraestructura antigua, pues ellos la aprovecharon, como ya hemos mencionado, ya había agricultura, había comercio, había rutas, había caminos, había manufactura de las cosas importantes, sobre todo las necesidades, alimentación, vestido y construcción, ¿no? Había piedra, todo lo demás. Entonces eso lo aprovecharon los españoles. La zona A, pues ya está la infraestructura. La zona B se les quitó los huevones, ya habíamos hablado de eso desde el semestre pasado. La zona B de la minería, pues ahí se les quitó los huevones, todo por irse a apoderar de la plata y del oro. Y la zona C, la zona lejana, remota, pues ahí no hay nada, no hay infraestructura, no hay metales, pues ahí la dejamos casi prácticamente abandonada. O sea que México no perdió, porque realmente no lo había ocupado desde la época virreinal. Y hablar, ¿no?, de la gran traición de López de Santana,
la gran traición de López de Santana y la debilidad de los mexicanos, como ya hemos mencionado, por esta gran pugna entre centralismo y federalismo. Otro tema que ya no nos va a dar tiempo de ver mucho, pero ojalá que voy a revisarlo, y ya será en otro curso, pero no, yo siempre creo que ha sido cometido una gran equivocación al juzgar a Maximiliano. No más quiero ver porque yo había visto algunas lecturas y creo que sí hay material. Dice un material, una esperanza quebrantada a los pueblos indígenas y el emperador Maximiliano. El segundo imperio mexicano estuvo marcado por una estrecha relación entre el gobierno de Maximiliano y los pueblos indios. Hay otro material del Excelsior, Maximiliano de Habsburgo, el primer indigenista en México. Pocos saben, casi nadie sabe que Maximiliano, el emperador, fue el primer indigenista de México y quizá el primer estadista en el mundo que legisló a favor de los pueblos indios. Vamos a echarle un ojito. Muy breve, por la cuestión del tiempo. Siquiera para que hagan una mención en un párrafo. Déjenme cerciorar que haga el cambio de pantalla. No, Carlos Tello, bueno, es un nombre político mexicano. Bueno, el primer estadista que legisló a favor, no a favor de los pueblos indios, de los trabajadores del país. Pero no fue tanto el Maximiliano, sino la emperatriz Carlota, que algún día tenemos que hacer un juicio y una justicia en la historia de México y hacer un reconocimiento y un homenaje a los emperadores, a Maximiliano y a Carlota. Maximiliano aprobó en 1865 una ley que prohibía el castigo corporal de los trabajadores y limitaba las horas de trabajo. Garantizaba el pago de los salarios en moneda de metal, un control sobre los créditos otorgados en las tiendas de raya, y estipulaba que las deudas contraídas por los padres no podrían ser heredadas por los hijos. Garantizaba la educación de los peones a cuenta de las haciendas. Yo hace muchos años tuve a la vista estos, porque son dos leyes, pero ya no supe, ¿no? Bueno, se van a encontrar esos materiales y yo solamente decir, ¿no? Que si bien Maximiliano como gobernante fue el que los promulgó, todo esto fue elaborado por Carlota. Bueno, ya para terminar, simplemente y dando un brinco, porque ya nos quedan pocas clases, ¿no? Ya para terminar, bueno, voy a cerciorarme de que se comparta pantalla. Es simplemente hacer un cuadro, ¿no? Bueno, hacer toda esta cuestión. La primera deformación, el desastre político y la ruina económica.
¿Cuál transformación? ¿Cuál transformación? Yo le he dicho, todo este periodo que sucede al derrocamiento de Iturbide trajo estos dos efectos terribles, por lo cual con toda eh, certeza yo le llamo a este proceso de la primera deformación, le llamo también la triste historia de un país desbaratado. Lo hemos visto en ese desastre. Ya nos dimos una idea, aunque sea superficial, de la ruina económica. La segunda deformación es la reforma, el juarismo-porfirismo. Ya lo hemos dicho, reforma. Erradicar las estructuras virreinales que aún prevalecían para seguir lo que ya la primera deformación había iniciado, ¿no? Hundir a México en el capitalismo salvaje. Contra ciertas versiones de la historia que dicen que hay una contradicción o una traición, se puede decir, del porfiriato hacia la obra de gobierno de Benito Juárez, más bien podremos decir que es una continuidad. Entre Porfirio Díaz y Benito Juárez, que Porfirio Díaz fue muchos años un soldado a las órdenes del presidente Juárez, ya en un momento posterior hay una disputa personal nada más. No es una disputa personal, pero en lo ideológico, en lo político, es una continuidad. Y si Juárez se murió en 1872, él dio el inicio o fue la primera fase de lo que después sería el porfiriato. Ya para terminar ponemos estas cuatro grandes injusticias del porfiriato. Despojo de tierras a campesinos y pueblos indios. B. Entreguismo de los recursos y fuentes de riqueza nacionales a capitalismos extranjeros, ingleses y gringos. C. Explotación terrible de la clase obrera. Y D. En el caso del porfiriato, privilegios a la Iglesia Católica. Esas cuatro injusticias del porfiriato, ¿no? Iban a significar causas de la Revolución Mexicana. A cada injusticia del porfiriato corresponde una causa de la Revolución Mexicana. Pero esto lo veremos en próxima clase. Chao.